Listo. Que asegúrate de que todos están preparados. Inicia la grabación. Entonces, vamos a ir a Sobrenatural y vamos a ver que nos faltaron fue unas fotos. De una vez se las comparto acá. Ahí estamos. Se las comparto acá las fotos que nos hicieron falta la semana pasada, que fueron las que acompañaban el cierre de el capítulo 7. Entonces, esta foto es del hermano Branham cuando estuvo en Arizona, en su época de juventud. Y aquí, otra foto de la misma época. Entonces, una foto muy curiosa tomada a la edad de los 17 años. ¿Sí? ¿Sí estoy viendo bien? Sí. ¿Curiosa? ¿Raider? Rare photo. Ay, no sé, rare. Ay, ¿qué? No sé, mi Pau. Tú sabes, Pau. hay rare photo. ¿Qué significa en esa? En el contexto. Extraña. Extraña. Ok, ya está. Ajá. Listo, extraña. Bueno, como siempre leemos, yo preparé algo muy sencillo para leer. No sé si venga, les comparto. Sería bueno que lo comparta. Déjame ver. Porque lo que estamos haciendo es eso. Y ya les digo qué es. A ver, Pueden mirar otra cosa. Ah, sí, aquí está. Ya lo puedes compartir. Entonces, dice en el mensaje presumiendo, en el verso 100, escuche las últimas palabras de Darwin Moody. Se sentó y dijo, ¿esta es la muerte? Dijo, este es el día de mi coronación. Y comienza el profeta aquí con algo que se llama el Salmo de la Vida. Yo hasta hace muy poco supe que eso era el Salmo de la Vida. Y lo más curioso es que haya leído el profeta muchas veces, pero nunca le he prestado atención a que como tal eso se llama el Salmo de la Vida. Dice, y las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer de las nuestras algo sublime. Al partir, dejamos detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Eso me gusta. Huellas que quizás otro, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, algún hermano desanimado y naufragado viendo, cobre ánimo de nuevo. Entonces, ¿por qué digo que es interesante y por qué es relevante para nosotros? Porque estamos estudiando la vida de un varón, que es el varón de Dios, y estamos mirando lo que él vivió en su vida, en todo lo que fue tanto la parte natural como hombre, y ya después nos entraremos en la parte espiritual. Pero esas huellas son las huellas que nosotros podemos seguir porque son huellas de un hombre que dio un testimonio y Dios le dio esa coronación, como Moody, ¿sí? De que había hecho las cosas de la manera correcta. Si ustedes han escuchado a los grandes hombres, que dijo el profeta, no son grandes, es el Espíritu Santo el único grande entre nosotros. Pero si ustedes han escuchado a las personas que pudieron conocer al profeta, una de las cosas que más sobresale del profeta no son los testimonios de sanidad, no son los dones, no son los eventos masivos a los que él podía asistir y las convocatorias que hacían a nombre de William Branham que llenaban estadios, no. Lo más sobresaliente que le he escuchado tanto al hermano Jorge Smith como también se lo he escuchado al hermano Perry Green, como también se lo he escuchado al hermano Billy Paul Branham, es que era un hombre tan humilde que siempre le daba el primer lugar a la otra persona. Siempre hacía sentir bien a la otra persona. Siempre procuraba que la otra persona se sintiera que él era el importante. Y eso es realmente una marca muy, muy grande. La humildad del varón de Dios. Entonces, para avanzar, vámonos al siguiente. Sería el capítulo número 7. Perdón, 8. Capítulo 8. Sigue la señal de 1929. Como siempre, ¿quién quiere comenzar leyendo? No todos a la vez. Quien desea comenzar puede levantar la mano o puede abrir el micrófono. Ok, listo. Andrés comienza. Listo. Capítulo 8. Sigue la señal 1929. Quebró la bolsa de valores de New York, hundiéndose a los Estados Unidos en la peor pesadilla económica que jamás había visto. Millares de bancos cerraron sus entradas principales, mientras los banqueros
impotentes salían de puntillas por la puerta de atrás, un paso adelante de sus enfurecidos depositantes. Eventualmente, la Gran Depresión tocó cada área de la economía. Las fábricas o disminuyeron la producción o cerraron completamente. Los campesinos se ajustaron el cinturón o se fueron a la bancarrota. El desempleo se elevó abruptamente al grado que uno de cada cuatro trabajadores norteamericanos languidecía en desocupación. Aunque el trabajo de Billy en el Departamento del Servicio Público de Jeffersonville pagaba únicamente 20 centavos de dólar la hora, él se consideraba afortunado de estar trabajando algo. Él todavía planeaba dedicar su vida algún día a la captura con trampas de pieles en las montañas allá en el oeste, pero por ahora su salario se necesitaba en casa. La salud de su padre estaba menguando, debido a su continua y grave manera de beber. Charles Branham, ahora de 38 años de edad, no solo estaba sin trabajo, sus oportunidades de conseguir un trabajo estable y conservarlo eran escasas. El 2 de noviembre de 1929, Ella Branham dio a luz a su décimo y último hijo. Finalmente, después de 9 hijos, finalmente tuvo una niña. Ella le puso por nombre a su hija Faye Dolores Branham, pero ella la llamaba por su segundo nombre. Así que de los 11 Branham que vivían en una casa, únicamente Billy tenía empleo de tiempo completo. Billy sentía una obligación de ayudar a sostener el resto de su familia, al menos por unos cuantos años más. El trabajar El trabajar para el Servicio Público de Indiana le sentaba bien al temperamento de Bill. Su trabajo lo mantenía al aire libre todo el año y las tareas variaban de semana en semana, así que él rara vez estaba aburrido. Una semana él podía estar excavando zanjas para atender tuberías principales para gas. Otra semana podría estar tomando lectura de medidores o repartiendo fugas de gas o reparando fugas de gas o subiéndose a postes de energía a reparar líneas de transmisión eléctrica. La única parte del trabajo que a él no le agradaba era cortar la electricidad a los clientes que no podían pagar sus recibos. Y con la depresión acentuándose, eso sucedía muy a menudo para hacer lo que él no quería. Tan contento como Billy estaba en su trabajo en la compañía de servicio público, con todo y eso, los $8 a la semana no alcanzaban en una familia de 11 personas. Así que cuando se le ofreció trabajo de media jornada como guardabosques suplente del estado de Indiana, él aprovechó la oportunidad. Eso significaba que él saldría de la ciudad en una base regular a hacer una ronda por las regiones apartadas. La idea de que se le pagara por hacer lo que a él le encantaba hacer de todos modos parecía perfecta. En realidad, nunca resultó así. Su pago debía de ser una comisión sobre el número de infracciones que él expidiera a los violadores de la ley de caza, pero Billy nunca podía él mismo intentar extender una infracción. Él sentía que se podía lograr más al sentarse con un cazador furtivo y explicarles sobre los beneficios de la conservación de la caza y la importancia de obedecer las leyes estatales. En efecto, Billy acababa donando su tiempo, pero para él la satisfacción que ganaba de salir de la ciudad y recorrer a pie el campo poblado de árboles era suficiente recompensa. Un día Billy fue programado a hacer una ronda en el parque estatal de Harryville a 20 millas, 32,19 kilómetros al norte de Jeffersonville. Tan pronto como él abordó el autobús Greyhound, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como una presión casi como si alguna fuerza desconocida estuviera apretándolo. El autobús estaba atestado. Los pasajeros ocupaban cada asiento y muchos estaban de pie en el pasillo. Billy se abrió paso a empujones hacia el centro del autobús, deteniéndose entre una mujer robusta de mediana edad y un marinero. La mujer alzó la vista y dijo, hola, mientras el autobús se alejaba de la estación. Billy contestó, ¿cómo le va? Y miró hacia afuera de la ventana, observando pasar las casas.
Aquella fuerza extraña estaba apretándolo más fuertemente ahora. Parecía estar procediendo de esta mujer fornida. Por el rabillo de su ojo, Billy podía adivinar que ella estaba mirando fijamente directamente al rostro de él. Ella lo hacía sentirse incómodo. Pronto, ella comenzó la conversación. ¿Eres un oficial? Billy llevaba puesto su uniforme de guardabosque, con una pistola metida en una funda de pistola en su costado. Soy un oficial de conservación, correspondió él. Estás solo, ¿verdad? Billy disimuló su asombro. No, señorita, mintió él. Bueno, no estás en tu hogar, dijo ella. Estoy en lo que pudiera considerarse un hogar. Ella meneó la cabeza. No, tú naciste para el oeste. Eso le produjo una conmoción a Billy, tanta como si ella le hubiera derramado agua helada sobre su cabeza. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Ella dijo, tal vez es mejor que me explique. ¿Ves? Soy una astróloga. Billy gimió en su interior pensando, aquí está otra de esa gente rara. Él se apartó de ella, más cerca del marinero. Ella lo siguió, tambaleándose sobre la vibración del autobús. Ella dijo, me gustaría platicar contigo unos cuantos minutos. Billy se mantenía mirando hacia adelante, actuando como si no la oyera. Ella persistía. ¿Podría platicar contigo solo un momento? Billy la ignoraba. Él pensó, esto no es muy caballeroso de mi parte, pero no quiero platicar con ella. Sin embargo, la mujer no lo dejaba en paz. Oye tú, el oficial de conservación, ¿podría hablar contigo un minuto? Billy finalmente se dio la media vuelta y le dijo bruscamente, ¿qué desea? Él se sintió culpable por esa manera de actuar tan ruda, pero realmente él no deseaba platicar con una astróloga. Él se acordaba de lo que la gitana divina le había dicho en el carnaval y el recuerdo lo inquietaba. La mujer preguntó, ¿eres un cristiano? No, dijo con brusquedad. ¿Y usted qué le importa? Ella le encogió los hombros. Oh, tan solo preguntaba, ¿sabías que naciste bajo una señal? Uy. Billy pasó saliva con dificultad. Mire, señora, yo no quiero saber nada tocante a eso. Sé que estoy siendo brusco con usted, pero no es mi intención el serlo. No quiero saber nada al respecto. Ella se retiró no muy lejos. Oh, no seas tan áspero. Bueno, no es mi intención herir sus sentimientos, pero no sé nada. Respecto a ninguna cosas religiosas y no deseo saber. Billy se alejó de ella y fijó la mirada más allá del marinero hacia enfrente del autobús. Vaya, no deberías actuar así. Esto no tiene nada que ver con la religión. Voy rumbo a Chicago a ver a mi hijo, quien es un ministro bautista. Yo trabajo en la Casa Blanca. ¿Sabías que la posición de las estrellas afecta los eventos aquí en la Tierra? Yo no sé nada de eso, dijo Billy. Ella dijo, hay un marinero de pie enfrente de ti. Pregúntale si la luna no controla la marea. Tengo suficiente cordura para saber eso, dijo con brusquedad. La mujer continuó, bueno, existen muchos otros cuerpos celestes, que tienen significación sobre la Tierra. Si yo pudiera decirte exactamente cuándo naciste, ¿me creerías? Billy frunció el ceño incómodamente. Usted no puede hacerlo en primer lugar. Ella sonrió. Oh, sí puedo. Tú naciste el 6 de abril de 1909 a las 5 de la mañana. El aspecto brusco de Billy se desmoronó en asombro. Así es. Ahora dígale a este marinero cuándo nació él. Ella dijo, no podría hacerlo. ¿Ves? Tú naciste bajo una señal. ¿No te han hablado los ministros alguna vez tocante a esto? Yo no tengo nada que ver con predicadores, nada en lo absoluto. La vista de la mujer se desvió por un momento mientras su mente seguía ese pensamiento. ¿No es extraño que los predicadores no supieran eso? Billy repitió, yo no pierdo el tiempo en derredor de donde están ellos. Ella enfocó su vista una vez más en él. Mira, quiero decirte algo. Tú naciste bajo una señal, como un don para la humanidad. Si tú únicamente pudieras reconocer eso, él interrumpió. Tal vez era otro Daniel Baum. Me agrada cazar y nací en Kentucky. Pero, en Kentucky. No, eso no es de lo que estoy hablando. Billy pasó salida con dificultad. Bueno,
Tal vez seré un hombre de negocios. Tengo educación de escuela primaria. A ella no le caía en gracia eso. Eso no es de lo que estoy hablando. Yo no sé lo que tú serás, pero puedo ver por tu aura que naciste con un don. ¿Recuerdas la historia sobre cómo es que los magos fueron guiados por una estrella al niño Jesús? Yo no sé nada de religión, pero has oído tocante a los magos que vinieron a ver al niño Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué son los magos? Oh, ellos eran tan solo hombres magos. Eso es todo lo que sé. Ella le explicó, los magos eran la misma cosa que soy yo. Ellos eran astrólogos, astrónomos. Tú sabes, antes que Dios haga cualquier cosa en la tierra, Él siempre lo declara primero en los cielos. Eso es lo que Él hizo cuando nació Jesús. Tres cuerpos celestes se alinearon y formaron una conjunción que captó la atención de algunos astrólogos que vivían en el Oriente. Uno de ellos era del linaje de Cam, otro de Sem y el otro de Jafet, los tres hijos de Noé. Ellos representaban a todas las gentes de la tierra. Cada uno de estos tres hombres viajó hacia el occidente separadamente sin saber que los otros venían hasta que se encontraron en Jerusalén. Luego fueron a Belén y encontraron al niño Jesús. Ellos sabían que Jesús era aquel que estaba buscando por causa del color de su aura. Tú sabes lo que es un aura, ¿verdad? Es la luz sobrenatural del alma. Todos tienen un aura. Ellas vienen de diferentes colores y cada color significa algo. Oro significa un don de Dios. Así que estos tres magos adoraban a Jesús y le dieron dones. Ellos se marcharon de igual manera que aquellos tres cuerpos celestes se estaban dividiendo en sus órbitas individuales, en conmemoración del más grande don que Dios alguna vez le dio a la humanidad, su propio Hijo Jesús. Cada vez que esos tres cuerpos celestes regresaban en una línea, Dios enviaba un don menor al hombre. Tú naciste en semejante conjunción. Tú tienes un aura de oro rodeándote. Esa es la manera que yo sé el día y la hora de tu nacimiento. Y esa es la manera que yo sé que tu destino radica en el oeste. Por cortesía, Billy había tratado de escuchar pacientemente, pero ya él había escuchado suficiente. Señora, todo lo que sé es que soy un guardabosques de Indiana y estoy haciendo lo mejor que puedo. No soy religioso y no deseo oír más tocante a eso. Billy se movió hacia la parte de enfrente del autobús, poniendo al marinero entre él mismo y la astróloga, terminando eficazmente la conversación. Todavía no era fácil de olvidarse el incidente y eso atribulaba sus pensamientos en más de una ocasión. Su vida parecía tan diferente de la mayoría de las personas que él conocía, pero ¿un don? ¿Qué podía significar eso? ¿Y qué era eso respecto a que él atraía a estas personas extrañas? La divina había dicho que ella veía una luz siguiéndolo. Esa astróloga lo había llamado un aura. Billy no podía hacer conciliar eso. Las preguntas le daban vuelta y alrededor de su mente como crema en una lechera. ¿Por qué era él tan diferente? ¿Por qué él había sentido esa presión tan aguda tan pronto como abordó el autobús Greenwood? Greyhound. ¿Y por qué se sentía tan miserable cuando se presentaba el tema de la religión? ¿Acaso tenía el miedo? Tal vez Dios lo estaba buscando y él estaba tratando de esconderse. ¿Y qué quiso decir esa mujer cuando ella dijo que su destino radicaba en el oeste? Pirirín, pirirín. Y ¿Continúo? terminamos el capítulo, realmente fue corto. Bueno, aquí está Eddie, quiere participar. Bueno, comentarios del capítulo. Si tienen comentarios, nos lo hacen saber. Si quieren participar, levantan la mano. Aquí hay muchas cosas por extraer. El profeta lo habla muchas veces. Digamos que en varios mensajes quedó cuando él dice que nosotros los humanos somos regidos por los seres celestiales y que nosotros estamos, digamos que nuestro nacimiento no es una casualidad. Dios nos envía a nosotros con un propósito. Aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo no sé
qué hacer de mi vida, yo no tengo sentido, no tengo un rumbo ni una dirección. No sé si alguno recuerda que dice que el profeta dice que él había conocido una persona que le parecía la persona más miserable del mundo, y era una persona que era un vagabundo. Y él se lo encontró por un camino vagando y él le preguntó, ¿a dónde vas? Y este vagabundo le dijo, yo no sé de dónde vengo, no sé para dónde voy. Y el profeta dijo que esa era una condición muy lamentable, el ser un vagabundo. Entonces, hablamos de que aquí el profeta, él no quería lo que sabía que tenía, él tenía algo especial, él era una persona diferente. Él no encajaba dentro del cuadro porque realmente él no venía para encajar en ese cuadro. Él estaba en este mundo con un don que era enviado de parte de Dios y que había sido dado a él. ¿Por qué? Porque era, ya sabemos, el Elías de nuestro tiempo. Pero en ese tiempo él aún no lo conocía. Para él era todo chocante porque cuando querías encajar, terminaba totalmente ido. Primero porque había ese ruido que él siempre escuchaba, ese murmullo, ese ush, que siempre estaba ahí diciéndole que él era diferente. Y las palabras que él escuchó desde que tenía 6 años: nunca fumes, nunca bebas, ni deshonres tu cuerpo de ninguna manera, porque tengo un trabajo para ti cuando seas de mayor edad. Entonces, eso siempre lo azotó. Y aquí vemos cómo él, por segunda ocasión, se encuentra con una persona que le declara que él es una persona diferente y que tiene un aura que muestra que viene para un trabajo, y ese trabajo viene de parte de Dios. Bueno, no sé si quieren tocar un poco más antes, cuando el profeta habla de cómo es que, o bueno, más bien con el hermano Owen Jorgensen, habla de la Gran Depresión. Muchos de nosotros no conocemos acerca de la Gran Depresión. ¿Alguno de pronto ha indagado sobre la Gran Depresión que nos quiera aportar algo? ¿Ninguno? Los Sé Estados que fue una Unidos, época en la cual todos los negocios se fueron abajo, y hubo como una gran ola de suicidios de los empresarios que se tiraban hasta de los edificios para acabar con sus vidas, pues para no entrar en esa decepción. sí. La Gran Depresión fue una época en que los mercados realmente, como a veces ha pasado, crean una burbuja, eh, parece que todo va bien, pero resulta que como toda burbuja estalla en algún momento y pues todo desaparece. Entonces, la bolsa de valores de Nueva York se fue a pique, los bonos del tesoro se fueron a pique, las acciones de las empresas se fueron a pique. Para ponerles un ejemplo a los más jóvenes, si una acción de una compañía, voy a poner un ejemplo, vale $20, en la depresión cayó de $20 a valer menos de $1. Entonces, ¿qué pasó? Las personas que habían invertido en 1.000 acciones, entonces hagan la multiplicación, ya no tenían $2.000. No. ¿Cuántos tenían? Si pasado de $20 a valer menos de $1, ya no tenían $2.000, tenían menos de $10. En un crash, en un momentico, así, en un 20, perdón, no valían $2.000, sino menos de $200. O sea, en un momento se perdió más del 80% de lo que tenían en capital. Las compañías quebraron, la gente la mandaron a las calles, la economía colapsó completamente. Dicen que para sobrevivir las personas lo que hacían era cocinas comunitarias. No sé si aquí hay alguien, no, no hay ninguno en el Putumayo. En el año 2000 ellos tuvieron un crash así, donde la gente le tocaba hacer cocinas comunitarias. Uno traía una porción de arroz, el otro traía una porción de frijoles, el otro traía una porción de lo que tuviera en su casa, y entre todos en pequeñas porciones comían para poder sobrevivir. Eso pasó en los Estados Unidos. Mucha gente en la desesperación se suicidaron. Otras personas que habían tenido grandes capitales quedaron en la bancarrota. Las familias sufrieron demasiado, fueron años muy difíciles. Estados Unidos tuvo que cargarse de mucho, digamos que tuvieron que hacer unos cambios económicos muy grandes para poder nuevamente levantar lo que había sucedido. Y es que, si vamos a la historia, estamos hablando que habían salido de la Primera Guerra Mundial y estaban tratando de organizar lo que era Europa, y luego caen en la Gran Depresión. Entonces era un momento muy difícil. Muchas familias pasaron muchas dificultades. Y
la familia Branham, que ya de entrada eran pobres, ya de entrada tenían un padre alcohólico, ya de entrada eran demasiados, pues obviamente la afectación fue grande. Por eso el profeta siempre habla de eso en primera persona y siempre fue muy, o sea, lo hirió mucho a él el hecho de poder, tenía que cumplir una labor que era ponerle una infracción a las personas que cazaban cuando no podían. En los Estados Unidos existe la ley de caza y pesca, donde para cazar cierto tipo de animales se les da una licencia. Se les dice cuántos animales pueden cazar y en qué fechas pueden cazar. Allá no es que se caza todo el año, por eso dice el tiempo del venado, el tiempo del oso, el tiempo de la ardilla. Es porque para cada animal hay unas épocas. ¿Para qué? Para evitar de que las personas cacen demasiado y despoblen y acaben con los animales, con toda la población de animales. Entonces, ellos usan las licencias de caza. Y el hermano Branham, pues, como dice aquí la historia, él podía recibir algún ingreso si él les ponía la infracción a aquellos que cazaban fuera de tiempo o que cazaban más de lo permitido. Pero el hermano Branham no pudo con eso. Primero, la gente cazaba pues porque tenían necesidades, ¿no? No tenían que comer. Entonces cazaban lo que hubiera. Cuando uno tiene hambre, uno se pone a mirar si tiene licencia o no. Eso sería, digamos que la parte natural, la parte humana. Y cuando él los cogía, pues lo que hacía era que se sentaba y les hacía una charla de cómo era importante que se sujetaran a la norma, a la ley, para que no acabaran con las especies de animales, pero no les extendía la infracción. Por lo tanto, él no recibía dinero. Otra cosa que de pronto lo hemos leído y también lo hemos escuchado del profeta, de pronto alguno lo ha escuchado, el profeta, por trabajar en las empresas públicas de Indiana, él tenía que hacer muchas cosas que eran de la parte pública, de los servicios públicos de Indiana. Entre ellos, adicional a extender redes eléctricas y de ayudar a que las personas electrificaran sus viviendas, estaba la otra parte, la que no le gustaba, ir a cortar los servicios. En varias ocasiones, y eso lo cuenta en testimonio, de pronto se los comparto ahorita en el grupo, hay una persona que cuenta un testimonio, él no es creyente del mensaje, pero él conoció al hermano Branham, porque el hermano Branham y el papá de él eran muy amigos. El profeta tenía que ir a cierto lugar a cortar los servicios de una familia. Adicional que ganaba poco, él reunía de lo que podía, porque él todavía cazaba animales y vendía sus pieles y vendía la grasa, él juntaba algo más, y en lugar de ir a cortarle el servicio a la familia, él iba y pagaba el servicio público. Entonces uno dice, espere, dice que no le alcanza el sueldo para mantener esa familia, dice que adicional tenía un padre enfermo que ya no podía trabajar, dice que estaban en la Gran Depresión, y adicional a esto, este hombre, en lugar de ir a cortarle el servicio a los que no habían pagado, les pagaba los servicios públicos. Entonces hablamos de una persona que realmente es una persona excepcional desde que es pequeña y no había sido convertido todavía, no estaba en el ministerio, pero hacía una labor que muy pocas personas lo harían. Y como dice este varón en su testimonio, él nunca lo andaba publicando. Solo lo sabíamos. ¿Por qué? Porque la gente decía, Billy Graham no me cortó el servicio, Billy Graham me pagó el servicio. Entonces, estamos hablando de una persona que desde sus principios era una persona muy excepcional. No sé si alguien quiera comentar algo, no sé si alguien quiera aportar, o si no, pues continuamos al siguiente. ¿Quieres aportar algo? No, sí, no muy claro lo que... Bueno. Entonces nadie, todos en silencio, todos están hechos súper clarísimos en lo que leímos en este capítulo, el capítulo 8. Creo que sí. Bueno, ¿quién levanta la mano que no es Andrés? Para que lea, comencemos a leer el capítulo 9. Listo, Paulita lo va a leer. Entonces, pues vamos a la lectura. Aquí del ladito. Listo. Bueno, dice capítulo 9, su última oportunidad. Bueno, espero que no se están durmiendo, ¿no? De 1931 al 32. Pero espero que no están durmiendo porque se están... No, ya al menos vi una carita de risa de Michelle. Andrés, ahí tenemos prendido cámara. Pau también carita de risa, listo. Muy bien. Listo, pues no están durmiendo. Ok. Seguimos. Bueno, dice, a medida que William Branham entraba en sus 20s, él, por mero accidente, encontró una manera de obtener algún dinero extra.
Un día, él pidió prestada una motocicleta Harley Davidson. Harley Davidson. Harley Davidson. Con lo mucho que me gustan las motocicletas. Mientras iba corriendo por un camino de grava, perdió el control de la máquina y se fue patinando y cayó en una zanja enfrente de un campo de entrenamiento para boxeadores. Varios hombres vieron el accidente y corrieron al otro lado del campo para ver si se había lastimado. Afortunadamente, Billy no se había herido de gravedad. Pero él se sentía demasiado tembloroso para subirse y manejarla. Así que los hombres lo invitaron a pasar y que viera unas cuantas peleas hasta que se sintiera mejor. En cuanto Billy entró en el cuarto, uno de los entrenadores llamado George 6 segundos, Smith, abrió la puerta de una jaula. ¿Puedo intervenir ahí? Bueno, Qué resulta, curioso. si no intervengo acá, después pierdo el hilo. Recuerden aquí lo que dice George 6 segundos Smith. Hay personas que uno dice, Dios mío, ¿por qué no profundizamos? Que dicen que ese George Smith era un peleonero y que llegó a ser el yerno del profeta. Uno dice, válgame Dios. O sea, que se llame George Smith no significa que todos los George Smith llegaron a ser yernos del profeta, ¿sí? Entonces, lo he escuchado y hay gente que no, pero es que sí es cierto, porque es que él era un peleonero. Mire que hasta el mismo hermano Abraham habla de George Smith, que era un boxeador y era un peleonero. Y uno dice, a ver, ese no es ese George Smith, es otro George Smith. Entonces, pero quería tomarlo de una vez porque lo he escuchado. Y uno dice, ay, señor, si uno tan solo investigara sería hasta chévere que la gente investigara en lugar de ponerse a hablar cualquier cosa. Continuamos. Bueno, dice, abrió la puerta, bueno, estamos hablando de, en cuanto Billy entró en el cuarto, uno de los entrenadores llamado George 6 segundos Smith abrió la puerta de una jaula. De aquí salió volando un canario, aleteando alrededor del cuarto tan rápidamente que Smith no podía atraparlo. Pero cuando el pájaro pasó silbando por la cabeza de Billy, Billy lo agarró en pleno vuelo. 6 segundos Smith silbó en admiración. Nunca he visto manos tan rápidas en mi vida, joven. ¿Alguna vez has considerado el boxeo profesional? Ese comentario improvisado puso a Billy a pensar respecto a boxear profesionalmente, y pronto él estaba ocupando mucho de su tiempo libre entrenando para el deporte. Dice, corriendo de 7 a 8 millas, de 11.27 a 12.88 kilómetros diarios. Entonces, destacándose en el campo de entrenamiento, donde él daba golpes a un saco de arena, hasta que algún boxeador le pidiera pelear con él en el cuadrilátero. Observando el entrenamiento de Billy, 6 segundos Smith pronto estuvo más impresionado con la determinación de Billy que con su velocidad. El entrenador se pasó muchas horas con Billy enseñándole el movimiento correcto de los pies, movimiento de manos y lo más importante de todo, cómo recibir los golpes de otro boxeador sin desplomarse. George Smith recibió su apodo después de su primera pelea profesional cuando derrotó a su oponente en 6 segundos justos. Con razón el nombre. Duro harto. Pero es que imagínate unos segundos en boxeo, mejor dicho. Smith era como 8 años mayor que Billy y como 35 libras, 15.87 kilogramos más pesado. Y era el hombre más rudo que jamás había conocido en su vida. La primera vez que Billy subió al cuadrilátero con su entrenador, 6 segundos le dio una paliza despiadadamente. En una ocasión, Smith golpeó a Billy tan duro que salió volando por encima de las cuerdas y cayó con gran estrépito en algunas sillas plegadizas afuera del cuadrilátero. A Billy le tomó un tiempo prolongado en ponerse de pie. Cuando finalmente recuperó el aliento, le dijo, 6, ¿por qué me tratas así? Smith se rió y dijo, este tipo de entrenamiento te hará tanto bien. ¿Hacerme bien? ¿Cómo puede hacerme bien? Casi me estás matando. Mira, Billy, no me importa cuán apto eres físicamente. Cada vez que recibes un golpe, eso produce una conmoción en tu sistema y se detiene el flujo sanguíneo al corazón. En el boxeo, uno tiene que aprender a cómo recibir un golpe tan fuerte e incorporarse enseguida. Si tu cuerpo no está acostumbrado a incorporarse inmediato, te quedarás tirado y el conteo transcurrirá.
Pero si estás acostumbrado a eso, aún si eres derribado, te incorporarás de nuevo de inmediato. Así que esa es la manera en que entreno. Yo no podría simpatizarte ahora, pero me apreciarás cuando entres en la competencia. Billy subió de nuevo al cuadrilátero y continuó. Eventualmente, él ganaba tal control de sí mismo que 6 segundos Smith podía darle golpes en el estómago lo suficientemente fuertes que lo arrojaban contra las cuerdas y eso no le molestaba ni un poquito a Billy. Él volvía a su posición y seguía peleando. Billy tuvo éxito en el cuadrilátero, ya sea como entrenador de boxeador o peleando profesionalmente, él entregaba todo lo que tenía. El boxeo liberaba sus emociones. El enojo y la confusión se reprimieron por tanto tiempo que disparaba sus brazos como una descarga de ametralladora. Pobre los contrincantes. En los siguientes cuantos años, él peleó 15 asaltos profesionales en la división de peso gallo, 118 libras. Con su velocidad, el entrenador se pasó muchas horas con Billy enseñándole el movimiento correcto de los pies, movimientos de manos y lo más importante de todo, cómo recibir los golpes de otro boxeador sin desplomarse. George Smith recibió su apodo después de su primera pelea profesional. ¿Qué pasó? Ay, ¿nos dormimos? Cielo, sí. Perdón. Ay, en la edición de peso gallo 118 libras. Entonces ya sé, es que era la otra página. Dice con su velocidad, ok. 53.52 kilogramos. Él ganó cada combate, incluyendo los campeonatos de peso gallo en 3 estados. Cada victoria estrellaba más elogios y aumentaba la confianza de Billy en sí mismo. Nunca antes había experimentado semejante reconocimiento, semejante aceptación. Él comenzaba a sentirse como que era alguien y que su vida valía la pena. Entonces, en el otoño de 1931, su serie de victorias llegó a un fin abrupto. No de otro boxeador profesional, sino de 2 trampas del destino que conspiraron juntas para cambiar su vida para siempre. Un día Billy estaba reparando medidores en las obras de gas de New Albany mientras probaba las fugas. Los gases superaron sus sentidos y él se desplomó en el piso. Las consecuencias de este accidente lo molestaban constantemente. Le dolía la cabeza, su visión se empañaba. Ay, me perdí. Su visión se empañaba. Él tenía problemas al comer, su estómago se volvía ácido y le dolía cada vez que el alimento lo tocaba. Y los ácidos digestivos subían a la garganta hasta quemar su boca. Su empleador, el Servicio Público de Indiana, le pagó para que visitara a varios médicos especialistas en Louisville, Kentucky. Pero estos doctores tenían dificultad para insolar su problema. Después de exámenes repetidos, finalmente supusieron que tenía apendicitis. Eso sorprendió a Billy, por cuanto el dolor se ubicaba en su estómago, no en su costado. Pero los especialistas lo convencieron que el envenenamiento causado por el gas había solamente confundido la búsqueda, ocultando los síntomas de la apendicitis. Ellos insistieron en que su apéndice estaba inflamado y tenía que ser extraído. Billy accedió contra su voluntad que lo operaran, pero únicamente si ellos usaban una anestesia local. Él tenía recuerdos espantosos de su operación a la edad de 14, cuando sus piernas habían sido destrozadas por aquella descarga de la escopeta. En aquel entonces, él casi no había salido bien de los efectos de la anestesia y él nunca podía olvidar aquella horrible experiencia donde él estaba cayendo a través de las regiones de los perdidos y de las almas a la deriva. La oscuridad, la niebla, la soledad y aquellos rostros horripilantes. Él nunca deseaba ver ese sitio otra vez. Listo, voy a interrumpir aquí también porque aquí hay algo que quisiera notar. Y es el hecho de que el profeta, después de recibir ese impacto de escopeta en las piernas, y después de que casi queda en el quirófano porque en ese tiempo aún no se usaba la anestesia, lo intervinieron digamos que a sangre viva, a pleno dolor. Y este testimonio lo sacó del hermano Peregrine. Él dice que el hermano Branham no tenía las piernas como nosotros.
él le faltaban partes porque la carne que él perdió, ellos le cortaron la carne y él tenía, digamos que las piernas de él las tenía más, ¿cómo diría la palabra correcta? Le faltaba músculo. Dice que él caminaba de una manera diferente, que él no caminaba como uno normalmente camina. ¿Por qué? Porque esa falta de músculo hacía que él tratara de caminar, parecía como un muñequito, como un robot. Y cuando se cansaba, entonces él empezaba a usar sus caderas para moverse. ¿Cómo es usar las caderas para moverse? Ustedes han visto caminar una vaca, pero viéndola por detrás. La vaca, ella mueve la cadera para levantar los pies. Y así lo hacía el hermano Billy Paul. Perdón, el hermano William Branham. Entonces eso me parece muy curioso porque a veces uno ha escuchado el accidente, ha escuchado la escopeta, ha escuchado la operación, ha escuchado que casi queda en el quirófano, pero uno no se pone a pensar que eso trajo secuelas a su cuerpo. Y la secuela fue que él no volvió a caminar normalmente, él caminaba diferente. Entonces, ahí les dejo la anotación. Digo, es porque quería como comentar antes de que se me olvide. Ok. Con respecto a lo anterior, cuando uno, o sea, digamos que eso lo hemos escuchado que el profeta es boxeador, ¿no? Sí. O fue boxeador. Pero si dice uno, tremendo el tema de el entrenamiento, por ejemplo, que él tenía, o sea, que el entrenador de él le daba y lo golpeaba y uno dice, pero ¿a quién le gusta? O sea, ¿a quién le gusta un deporte que lo estén a uno todo el tiempo golpeando y como que llevándolo a los límites de su capacidad física, ¿no? Pero pensaba yo en ese momentico que eso es como similar o se puede hacer como un paralelo, ¿cierto? A nuestra vida espiritual también. O sea, el Señor nos prueba, el Señor nos envía una cosa, nos envía otra. Muchas veces somos nosotros mismos en nuestra, ¿cierto? En nuestra necedad de pronto también como batallando contra esas cosas, sí, que es el que el Señor nos está enviando. Y luego a veces el Señor lo tiene que poner a uno a su máxima capacidad, o sea, como que, ¿cómo pudiera expresarlo? Sí, al límite máximo, no solo físico, sino también mental, porque a veces las enfermedades, digamos que son físicas, entonces eso agota también como esa parte mental y la parte, o las que son, digamos, mentales, pues siempre hay como una batalla ahí, entonces decía yo como que, ay Señor, de verdad también me hace recordar lo que dice el hermano Branham en algún otro mensaje, que él dice que esto es un campo de batalla, o sea, el cristianismo es eso. No vamos a un picnic, es que él menciona que no vamos a un picnic, sino a un campo de batalla. Entonces, todo el tiempo nosotros nos encontramos en esa situación. Y uno dice, el deporte como el boxeo, que te pone el límite, o sea, para vos estar bien físicamente, tenés que estar bien de aquí. Si esto aquí no coordina, eso repercute y se refleja en la parte física también. Entonces, decía yo como que de verdad que sí, si bien hay pruebas, y el Señor lo dice, lo menciona en su palabra, que Él no nos pone pruebas mayores de las que nosotros no podamos soportar, pero no sé si ustedes han encontrado a veces en pruebas que uno dice, no, o sea, como que el knockout, o sea, lo noquearon a uno y uno como que, Señor, ¿qué es esto? O sea, no, y trato como de levantar cabecita por aquí y por acá y otra vez, y por acá y otra vez. Entonces, es el Señor también formando ahí nuestro carácter, ¿no? Entonces, miren que Él habla ahí de las victorias, entonces como que Él le daba y le daba y le daba y le daba hasta que, ¡pum!, obtenía la victoria. Entonces, hasta que salió al cuadrilátero y de ahí podía decir, gané esto, ganó, bueno, los asaltos que él habla ahí, pero no había podido ser de otra forma. O sea, si el entrenador no lo hubiera llevado al límite de su capacidad, él no hubiera podido ganar lo que ganó. Entonces, así nos toca a nosotros también en nuestra vida espiritual. Si no llegamos al límite donde el Señor nos tiene que llevar, nos tiene que cambiar, ¿cierto? Tiene que cambiar esa naturaleza que nosotros tenemos, no la logramos, o sea, no, mejor dicho, no pasamos la prueba. Entonces, como que ahorita que estaba leyendo eso, estaba pensando un poquito en eso, porque a veces, sí, y otra cosa que me llamó la atención, el tema de la disciplina, o sea, el tema de la constancia. Él dice ahí, yo me imagino que era todos los días dándole, entrenando, y eso deberíamos hacer nosotros como cristianos. Todos los días tenemos que entrenarnos, todos los días deberíamos orar, todos los días deberíamos leer la Biblia, todos los días deberíamos estar escuchando el mensaje, todos los días, sí, todos los días deberíamos estar escudriñando. Entonces, son como varias cosas que uno empieza a pensar ahí,
porque dice uno, bueno, ¿qué tanto? Sí, realmente yo me estoy entrenando, sí, probablemente esto no es un, entre comillas, deporte de alto rendimiento, ¿cierto? Que me exija como que yo es que yo voy a salir a correr o algo así, aunque si bien está bien que lo hagamos, pues porque debemos ejercitar nuestro cuerpo. Eh, pero más que eso en esa parte espiritual, ¿qué tanto estamos entrenando para poder llegar a, ¿no? Para poder llegar a esa meta, para poder escalar a la estatura de un varón perfecto. Entonces pensaba un poquito en eso ahorita que estábamos leyendo, o bueno, que estaba leyendo ese capítulo. Me trajo como a memoria eso. Ahorita que estabas hablando, yo recuerdo lo que dice el profeta, bueno, también lo dice en varios lugares, en la dura escuela del entrenamiento. Entonces, cuando él está hablando es porque lo vivió. Y Smith, 6 segundos, realmente, o sea, podríamos decir que fue un bárbaro con él, o sea, lo intentaba era matar. ¿Por qué? Porque él le estaba enseñando que los contrincantes en el cuadrilátero no le iban a darle con caricias. Ellos iban a intentar era noquearlo y noquear. Y por eso el profeta habla, contando en su historia, que luego que él salió, porque ya no pudo volver a hacer el deporte del boxeo, porque quedó muy mal después de ese envenenamiento con gas, que ahorita más adelante, no les voy a dar spoilers, pero más adelante está la historia, él no pudo volver a entrenar, pero después se dio cuenta que empezaron a cambiar las reglas del boxeo y ya no boxeaban con guante, digamos que guante limpio, sino que empezaron a ponerle espuma al guante. Y dice que aún con ese guante espumado, la gente estaba muriendo en los cuadriláteros. Y dijo que le daba como a él le daba muy duro el tema de que con unos guantes que casi se puede decir que los acariciaban y se morían a los golpes. Decía, y cómo era cuando estos grandes hombres boxeadores, ellos metían sus manos y dormían con las manos metidas en vinagre para endurecer los nudillos. Ellos casi boxeaban a puño limpio. Y dice, y no se moría ninguno. Y hacían hasta, hubo un hombre que llegó hasta, creo que fueron 100 y algo, me todavía revisarlo, asaltos en un ring y ninguno de los dos murió. Entonces dice el profeta que estábamos llegando a ser tan débiles, que lo dice literalmente, que estamos llegando a ser solo un saco de estiércol. Así lo dice, para que no van a decir, sí, así lo dice, que llegamos a ser tan débiles que llegamos a ser solo un saco de estiércol. Entonces, ahora, esta parte es importante, ¿por qué? Porque el profeta estaba recibiendo un entrenamiento que para después le iba a ser útil. ¿Cuál fue? El que él iba a recibir en el mundo, ya no en un cuadrilátero, pero en el mundo, tantos golpes tan duros que le iban a tirar para que él no se volviera a levantar. ¿Sí? Entonces, él fue un hombre que hoy nosotros decimos un hombre amado. Hoy nosotros decimos eso porque fuimos criados en el mensaje. Pero los historiadores y las personas que vivieron el momento dicen que él realmente no era un hombre muy amado. Era un hombre que era generador de controversias porque lo que él decía, lo que él hablaba, estaba muy en contravía de lo que era la iglesia formal en ese momento. Ya se habían relajado tanto que ya las personas vivían de cualquier manera y solo decían asistir a una iglesia y con eso estaba bien. Pero el profeta era un hombre que él quería vivir la palabra como entrenó el boxeo, quería vivirla tan apegado al libro que no tuviera problemas al otro lado del río. No sé si alguno sabe por qué yo estoy diciendo que no tener problemas al otro lado del río. No sé, los quiero escuchar si alguno sabe por qué estoy diciendo eso. Que él no quería tener problemas al otro lado del río. ¿No? Nos toca leer un poquito más. Y es porque una persona que había sido testigo de Jehová, su familia conoció al profeta, creyeron lo que el profeta predicaba, pero él no creía todavía, se mantenía en la doctrina. Y un día él soñó que él había llegado a un lugar, era un gran lago, dice que era, si no era un río, era un lago, pero él llegó a la orilla y llegó el barquero y le dijo que si todo estaba bien. Y él le dijo, sí, yo todo lo tengo bien. ¿Hiciste todo como se le indicó en el libro? Y él se quedó pensando, dijo, sí, dijo, no. Tú no hiciste todo como está en el libro. ¿Cómo fue tu bautismo? Del día hoy. Recordó que Billy Graham
muchas veces le había dicho que había que bautizarse de la manera correcta. Y él no estaba bautizado de la manera correcta. Entonces, dice que el sueño se desvaneció y la próxima vez que le encontró a hermano Branham, que fue a su casa, le dijo, hermano Branham, yo no quiero tener problemas en el río. Entonces fueron a las aguas, lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, porque él no quería tener problemas cuando llegara el momento de su partida, cuando llegara a esa orilla de ese gran río, cuando venga el barquero que es la muerte, y pregunte, ¿hiciste todo conforme al libro? Como yo te lo dejé, como estaba ahí, ¿tú lo hiciste de esa manera? Dijo, ya estoy listo, ahora sí, ya no tendré problemas al otro lado del río. Entonces, eso es lo que nos enseña esa historia. Y el profeta fue tan enfático en que teníamos que tener nuestro propio entrenamiento en la palabra. ¿Y sabe cuál es el entrenamiento que el profeta nos marcó a nosotros como buenos luchadores de la palabra? Dijo, lean su Biblia every day, todos los días, y oren todos los días. ¿Por qué? Porque si nosotros no leemos todos los días, y ahí me incluyo yo, ahí soy culpable, y no oramos todos los días, ahí ¿qué pasa? No estamos listos para batallar. Cuando venga el enemigo, el enemigo real, no vamos a poder contra ese enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Pero si nosotros leemos todos los días nuestra Biblia y oramos todos los días, estaremos también entrenados, que no importa el enemigo lo que nos pongan, nosotros siempre saldremos adelante con la palabra de Dios y siempre sabremos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos la tarea de orar todos los días y de leer el libro todos los días. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Es que él no nos está hablando de una historia ficticia, no nos está hablando la historia de alguien más, él está hablando de su propia vida. Él está diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer porque él mismo lo hizo. Y es que es lo bueno del profeta. Que el profeta no nos puso a nosotros una carga que él no podía cargar. Es que él nos dijo lo que teníamos que hacer porque él mismo lo hizo. Entonces, ¿sí es la diferencia entre un hombre que hace lo que dice a otro que dice lo que no hace? ¿Sí es la diferencia? No sé si quisieran alguien intervenir porque me siento como solo veo a Andrés, me siento en el mundo, Andrés y yo y Paulita y Debbie y los demás, ¿qué? Así sea, saluden. Participación de las niñas. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando en este momento? Dice Michelle. Sí, eso es verdad. Que dice, va a tocar como en el club de las mujeres. En el club de las damas las hacen hablar. Sí. Las obligan. Es que Ruth ya sabe, entonces la hermana Elizabeth señala, por favor, tal hermana, nos comentas. Yo solo quería anotar una última cosa más por si alguien más va a hablar, porque ya se nos va terminando el tiempo. Y es también como el tema del reconocimiento que decía el hermano Branham que empezó a sentir, ¿no? O sea, como que ahí empezó a sentir de que era, o sea, como que era alguien, que era... Encajaba en algún lugar en el mundo. Encajaba en algún lugar. Después ustedes recuerdan que todo lo que hemos visto, hemos leído hasta el momento, no encajaba, no se sentía bien, como que no se hallaba, como que no se identificaba con nada y con nadie. Y ahorita en este deporte, en este ring, en este cuadrilátero, pues se identificaba como con... Entonces eso también me llamó la atención porque dice uno, sí, llega un punto en que uno llega a un estado donde te identificas con algo y con alguien, ¿no? Entonces... Algo que hace le sale bien, le gusta hacerlo y los demás se lo reconocen. Entonces, pues yo como que para esto nací, porque sí, lo hago bien, me gusta hacerlo y me lo reconocen. Y es que lo que el profeta tenía era muchas frustraciones. Recuerden que él venía de muchas frustraciones del pasado, una infancia terrible, un padre que era un borracho, una sociedad que no lo aceptaba, y pues darle golpes a otro y que eso soltara todo ese potencial de energía negativa que tenía, pues, como dicen, se dio agarrándole a otros, ¿no? Se los cogió como muñeco. Entonces, eso soltaba, lo otro te decía ayer, ¿qué es? Cuando no, cortisol, soltaba cortisol a lo que dándole a otro. Entonces, él pudo ver que él era bueno para eso. ¿Por qué? Porque eso le ayudaba a regular toda esa presión negativa que había cargado, a punta de soltarla contra un contrincante, soltarla con su entrenamiento duro. Él pudo entender que había una forma de sacarlo, había una forma de liberarse de eso. Entonces, bueno, no sé si quién más quiera comentar. Bueno, Andrés quiere comentar. No, lo que quería decir es que esto tiene mucha lógica con la vida del cristiano. Si lo ponemos así en un análisis, todo el tiempo estamos en lucha, no solo en luchas espirituales, sino en la lucha con el mismo mundo. Pareciera como si todo el mundo estuviera en contra de nosotros,
o fuéramos el centro de crítica de los demás. Enseguida, no sé si les ha pasado, uno llega a un trabajo y uno dice soy cristiano, todo el mundo quiere enseguida entablar como conversación, pero para buscar el problema, para buscar la falla, para buscar la crítica. Entonces yo creo que todo eso tiene mucha lógica con la vida del cristiano, porque todo el tiempo vamos a estar enfrente de diferentes luchas, de diferentes pruebas. La misma vez, cuando uno sale de la casa a un trabajo, estás expuesto a un montón de cosas que van en contra de la misma vida del cristiano. Entonces todo es una lucha precisamente para prepararte, para que salgas victorioso precisamente como cristiano. Entonces tiene muchísima lógica esa parte de la vida del profeta para nuestra enseñanza. Eso era lo que quería decir. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que bueno, el profeta nos dice que no venimos aquí. ¿Sí? Dime. Ay, sí, Ruth. No. Que siga Ruth porque ya yo hablo mucho. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, Bien. yo iba a aportar, pero es que la hermana Paola como que me leyó los pensamientos y habló lo que yo iba a decir. Sobre eso mismo, sobre el boxeo, que decía de que los golpes para que él se parara pues rápido, inmediato, que es también muy similar a lo que nos hablaron en la reunión de jóvenes con Domingo. El hermano Jorge Rivas habló sobre los guerreros que preparaban ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, sí, los guerreros que preparaban, que pues ellos entrenaban y entrenaban. ¿Los gladiadores? Eso, sí, señor. Sí, señor, eso. Entonces, que cuando estaban entrenando, pues obviamente ellos no iban a sostenerse ahí mismo con un solo golpe. Ellos tenían que entrenar, entonces siendo que nuestra vida es igual a través de las pruebas, que era un golpe tras golpe, hasta que simplemente estamos firmes y eso no nos va a tumbar. Entonces ya podemos ir bien firmes a la batalla. Y otra cosa es que él decía que él encontró un trabajo que fue, o sea, que le pareció bien con respecto a su temperamento, a su forma de ser, y qué tremendo eso, que todo tiene que tener algo con nosotros porque todos tenemos diferentes temperamentos y puede que nos guste algo, hacer algo, pero eso no nos va a servir en nuestra forma de ser o nos va a aburrir o somos más geniados, entonces eso no nos va a hacer bien, entonces tenemos que buscar algo que de pronto no era lo que yo pensaba, pero es lo que realmente necesito con respecto a mi carácter o cosas así. Y ya, solo era eso. Muchas gracias, Ruth. Sí, eso es cierto. De hecho, estaba pensando que con respecto a lo que tú dices, o sea, finalmente Dios lidia con cada uno dependiendo, ¿cierto?, de lo que necesitamos, porque finalmente Él sabe, ¿no? Él sabe nosotros cómo vamos a reaccionar, Él sabe nosotros cómo cierta prueba o situación que Él nos pone, cómo la vamos a tomar, porque uno ve a veces como que, ay, no, no sé, por ejemplo, a mí me está pasando algo y digo como que, ay, no, Dios mío, ¿cómo vas a salir de esto? Y de pronto otro hermano dirá, pero eso nada más, a mí me ha tocado algo más duro, como algo así, pero posiblemente la prueba de ese hermano yo no la pueda soportar, ni viceversa, ¿no? Entonces, por eso, como que en algún momento, el hermano Ángel que también menciona que por el valle, por el río, Sí. Bueno, es que no recuerdo ahorita bien la frase, pero sí él habla, o sea, como que ya sea por valles, por ríos, por caminos, pero siempre en algún momento, en alguna parte el Señor nos está probando. Pero todos por la sangre. Exacto, pero todos vamos allí. Entonces, ya sea uno de pronto una prueba más dura, ya sea otro una prueba, digamos, más sencilla, otro, como sea, pero digamos como que se amolda, o no sé si la palabra es amoldar, pero sí está como dice Ruth, en camino a lo que yo realmente necesito, cómo el Señor necesita formarme a mí. Entonces es bien importante porque una vez eso me hace acordar, y ya no, porque ya 7 y 8, cuando uno está en un salón con estudiantes, ¿cierto? Con otras personas, uno enseña y uno cree que todo el mundo aprende de la misma forma. Y entonces que el que resulta que, no sé, las matemáticas las aprendió así, el otro la aprende de la otra forma, el otro no entendió nada, está el que más o menos ahí le va, está el que súper pilo y le explica a todos, ¿cierto? Y uno a veces como profesor cree que no, todos, mejor dicho, pero este por qué, y este por qué, y este por qué no. Pues mire a ver cómo es el modo de aprendizaje de esa persona, ¿no? Finalmente todos somos distintos, todos tenemos unas huellas distintas, todos tenemos unas huellas en las arenas del tiempo que dejar. Entonces dice uno, ¿verdad? Que sí, Señor, o sea,
aún en eso, darle gracias porque Él es tan especial, tan particular con cada uno de nosotros, que Él sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Entonces dice uno, eso es bonito, porque dice uno, Señor, o sea, de pronto en lo que uno a veces batalla, que no se siente que encaja, que no se siente que se halla, que no se siente, si tan solo como que lográramos entender eso, y que cada uno, el Señor nos ha dado unos dones, unas cosas particulares, unas situaciones por las cuales atravesar, que solo las va a atravesar usted, no la va a atravesar absolutamente nadie más. Y aún si tuviera una situación similar, usted lo va a asimilar de otra forma. ¿Por qué? Pues porque es en esa ¿cómo se dice eso? En esa variedad del Señor y en esa como no unicidad, sino como en esa ¿cómo sería la palabra allí? Omnisciencia. ¿En esa qué? Omnisciencia. Sí y no, Pau. A lo que me refiero, en esa omnisciencia, porque el Señor no sabe todo, sino como en esa parte como única, particular, no como unicidad, sino en eso que sería, o sea, que solo el Señor actúa de esa forma contigo porque Porque sabe que lo necesita, exacto, o porque sabe que lo va a tolerar y lo va a soportar y va a pasarla no lo al hace otro con lado. nadie más, lo hace solo contigo. O sea, él es como quien con cada uno, imagínense, Él es Dios, por eso con cada uno puedo orar de Como forma cuando uno diferente. llora por la que no le pone atención. ¿Y por qué a mí? No, pues, ese ejemplo, mejor dicho. Entonces, pero sí me entiendes, no yo ahorita la palabra exacta, pero a lo que me refiero es a eso, o sea, como que ese Dios que es tan especial que en esa cosa puntual, en esa cosa chiquita que uno diría como, hasta en eso, Señor, tú tienes cuidado. Sí, el Señor hasta en lo más mínimo en nuestra vida tiene cuidado, ¿verdad? Él tiene control absolutamente de todo. Dice Entonces, en primera de Pedro 5, ajá. el verso, digamos que el verso 8 en adelante: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, ponle atención a esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces nosotros decimos, pero es que al único que le pasa eso es a mí. Es que no hay nadie más que haya pasado por eso. Y resulta que uno no conoce como el testimonio de Andrés, no conoce el testimonio de Andrés. Y resulta que a Andrés le dijeron, en 6 meses le llega la morición. Entonces me dice, ay, pues chicas, no, pues eso sí ya es otro nivel. Entonces uno no conoce que hay hermanos que han pasado por situaciones aún más complejas que las que uno está pasando. Solo que como uno no lo conoce, uno cree que le está pasando a uno lo peor. Y resulta que no, que hay personas que han tenido que soportar. Entonces, cuando uno habla con esa persona que ya lo soportó, que ya lo pasó, uno le dice, no, hermano, es que imagínese que es que no tengo para pagar el arriendo, me van a cortar los servicios. Y el hermano le dice, tranquilo, no se preocupe, si se los cortan, pues paga la reconexión. Y uno dice, no, tan fresco el hermano. Cuando le cuenta el hermano a uno que él pasó por esa situación, y que no fue una ni dos veces, ¿sí? Y que supo aprender a confiar en Dios en lugar de estresarse y de desesperarse. Entonces uno dice, pues si ese hermano está aquí fue que no murió, ¿no? Pues esa situación también la puedo soportar. A uno le da como calma eso que la persona le dice, tranquilo, no se preocupe. Como dijo una vez un hermano, creo que lo puedo citar por su nombre, el hermano Diego Bustamante, lo conocemos todos, que él decía de los hermanos que llegaban a pie a la iglesia porque no tenían para el transporte, decía, ay, qué gente tan exagerada, qué gente para hablar, pues, que uno no tenga ni para un pasaje, eso no puede ser cierto, decía él, ¿no? Decía él, hasta el día que le tocó. Y cuando uno le toca, entonces uno se da cuenta que es cierto. El día que no tuvo para llegar, para ir a la iglesia porque no tenía para un transporte, él se dio cuenta que era verdad, que era cierto. Entonces, a veces uno dice, la gente es muy exagerada, pero resulta que no es exagerado, es que ellos han tenido que vivir ciertas situaciones. Y que Dios no se las ponga a uno a vivir en el momento, o que finalmente uno no las vaya a vivir, no significa que la gente no pase por esas situaciones. Entonces, por eso dice aquí en Primera de Pedro, los mismos padecimientos se van sucediendo a los hermanos en diferentes lugares del mundo. Entonces, esto que vemos del profeta, esos padecimientos y sufrimientos lo prepararon para lo que venía, y también le dieron a él el sentido como que él podía hacer algo más y no solo ser el raro, el diferente, el que no se hallaba en este mundo. Él también podía servir para él.
Entonces no sé si alguien quiere aportar porque se nos acabó el tiempo. Una última cosa, Sí. tú hablaste ahí el resistir al diablo, ¿fue que Sí. dijiste ahí? Sí, Porque la otra cosa que recuerdo ahorita, y el hermano Branham lo ha dicho en alguna parte, sobre el tema de uno conocer a su contrincante, ¿no? O sea, como que realmente conocer los pasos. Entonces me imagino yo en el boxeo también, tenían que conocer al contrincante, o sea, tenía que conocer a la otra persona con la que iba a pelear para más o menos saber cómo ¿cierto? Los golpes, por dónde iba a ser, cuál era como la técnica de la persona, ¿cierto? Entonces ahí es donde también nos toca conocer a nosotros, al enemigo, para poder hacerle frente. Gracias. lo que dice el Vale, profeta, lo que dice el profeta que dice que nosotros tenemos que saber y conocer al enemigo. Dice que cuando él sabía con quién iba a luchar, con quién iba a pelear, él revisaba peleas que la persona había tenido. En el tiempo, recuerden que el profeta, entonces, en el 29 él tenía 20 años, ¿no? Porque nació en el 9, en el 29 tenía 20 años. Y en el 29 no escribieron muchos televisores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era que habían revistas de boxeo donde presentaban a cada boxeador y mostraban la técnica que usaba, ¿no? Que es que él se desplaza con el pie izquierdo, no que él usa el gancho con la mano derecha, no que él brinca mientras va a encontrar, y ellos lo estudiaban. ¿Y qué hacían? Dice el profeta, se buscaban a alguien que peleara como ese paciente. Entonces, el entrenador iba a buscar a alguien que peleara como ese, y lo ponía a que se dieran entre los dos. ¿Por qué? Para saber cómo combatía y para saber cómo defenderse de ese tipo de contrincante. A veces nosotros decimos, no, es que al enemigo hay que conocerlo. Sí, ¿y usted conoce a Satanás? ¿Se conoce cuáles son las técnicas que él usa? No, porque es que meterse con el diablo es pesado. Sí, es pesado, pero si usted no conoce cómo Satanás lo va a atacar, ahí en qué le va a pasar. Cuando llegue Satanás y lo ataque, usted no va a saber cómo responder y usted sencillamente va a estar en la lona todo el tiempo, porque Satanás, una cosa que él hace, y es experto en hacer, es que él no tiene piedad. Satanás no llega y le pega a usted, ay, pobrecito, le pega muy duro, ay, levántese, ay, no, venga, incorpórese. Satanás está en el suelo y todavía se le tira encima. ¿Por qué? Porque Satanás, él no quiere que nosotros nos levantemos, él quiere que nosotros muramos, dice, ¿sí? Él quiere matarnos, él no quiere hacernos un daño ahí, no, es que para que psicosee, no, él nos quiere matar. Ese es Satanás. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer a nuestro enemigo, a Satanás, entonces podemos estar listos para cuando él venga, para cuando él ataque. Nosotros saber contraatacar y saber defendernos, porque una cosa es atacar y defenderse. En el boxeo es tan importante atacar como defenderse, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, es que si yo le golpeo, entonces está, sí, y aprenden a dar los golpes, pero, ¿y se sabe defender? Porque usted no sabe que usted se acerca y el otro le da con un gancho y le da en la mandíbula y de una vez al suelo, a la lona. Entonces usted sabe, usted tiene que aprender a atacar y defenderse. Usted sabe, dice, huid de las pasiones. Ah, bueno, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer con las pasiones? No, es que yo ya me meto porque es que yo soy, mejor dicho, a mí me ungieron 3 veces con aceite y me meto porque es... Entonces le dice, huid de las pasiones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? A las pasiones, corra como un quemado. Porque es lo que nos toca. Ahí está en el texto que huyamos de las pasiones. ¿Sí? Y que nos dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ah, bueno, entonces yo resisto al diablo. Sí, yo me le encaro y le digo, no, ¿qué pasó? Como dijo el profeta. Vino Satanás y le hizo bu, y él del susto, y cada vez que le hacía bu, él del susto se ponía más chiquito y el diablo se crecía. Y le hacía bu, y él se ponía más chiquito y el diablo se crecía. Hasta que le dijo, pues, contraatácalo con lo mismo. Entonces él, así como estaba todo pequeñito, le hizo bu. Y el Satanás empezó a bajarse. Y entonces él se dio cuenta que si le hacía de la misma manera, el Satanás empezaba a ponerse más chiquito. Dice, hasta que lo empecé a hacer. Y entonces Satanás se ponía más pequeño. Entonces digo, entonces, como dice uno, se envalentonó. Y hasta que Satanás quedó hecho un espíritu, un demonio muy pequeño, y él pudo vencerlo. Entonces, es eso. Si Satanás viene y nos hace bu, hágale usted bu también. ¿Sí? Pero si es una de las pasiones, ¿qué dijo San Pablo? Que no lo encuentre por el camino. Corra como un quemado. ¿Sí? Entonces, huya de las pasiones. No sé si alguien quiere comentar algo. No, es que todos están esperando para poder entrar al siguiente club. Todos menos Andrés. Todo menos Andrés. Que no puede entrar. Está vetado en el club de las damas. Pero vetado es porque, pues, obviamente, no es.
No va a pensar que de pronto que lo quitaron porque no. Es porque es solo para damas. Bueno, pues no sé, creo que nos quedó faltando, pero lo importante, aquí Debbie está que me hace bu. Entonces, creo que hemos llegado al final. Vamos a orar. Recuerden, no terminamos el club hoy, pero pues El lo importante, capítulo. el capítulo, lo importante es que podamos aprender más de la palabra de Dios en la vida de un profeta y saber que fue tan humano como nosotros y que enfrentó muchas situaciones que nosotros diariamente enfrentamos. Por eso el mensaje es tan personal para nosotros. Es un mensaje que nos entiende, porque él mismo también sufrió situaciones con nosotros. ¿Y tú qué, Bu? ¿También Bu? Ahí viene la del Bu. Listo. Vamos a ver. Soberano Dios, gracias Padre Santo por tener cuidado de nosotros y bendecirnos. Por ayudarnos, Señor, y poder, Señor, comprender un poco más, Señor, de la vida, Señor Jesús, de la historia, Señor, del profeta, que tú, Señor Jesús, nos dejaste para nuestro tiempo, Señor. Te rogamos, Padre Santo, ayúdanos, Señor Jesús, que sigamos, Señor, adelante, Señor, tus pisadas, que podamos, Señor Jesús, entrenarnos cada día, Señor, leyendo tu palabra, orando todos los días, Señor, para que podamos estar listos, Señor, para cuando venga Satanás, Señor, poder hacerle frente, Señor, y a las tentaciones huir, Señor, como tú dices, Señor, huir de las pasiones, oh Dios. Te damos la honra y la gloria a ti y te suplicamos, Señor, ayúdanos a seguir siendo, Señor Jesús, cada día más y más, Señor Jesús, cercanos a ti, de tal manera que un día podamos decir como San Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. A ti la honra y la gloria en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como siempre, creo que Michelle le escribió algo, mira, a ver, algo escribió Michelle de ahí que apareció algo ahí. Entonces ya pueden ir abriendo sus cámaras porque nos vamos a tomar la foto de la sesión de cierre de club del día de hoy. Ya Michelle se retira. Okay. Vale, nena, listo, Dios te bendiga. Pues si quieres se retira primero, nos tomamos la foto, como quieras. Pues, si alcanza, sí, porque dice que tiene una clase. Okay, Tiene una clase, entonces que listo. Entonces pueden abrir sus cámaras y ya entonces para tomar la foto. Ay, la hermana Ana Milena me escribió. Se desplaza como ángel de luz. Listo. Sí. Ana, La gracias. bendiga, hermana Ana Milena, qué gusto verla. Ahí, Ruth, ¿sí puede abrir cámara hoy? Sí, ahí está. Hola, Ruth. ¿Y Pau sí puede o no puede? ¿Y quién No. estará detrás de Le Marche? Le Marche. Eso me suena como francés. Le Sí. Marche. Ajá. No sé. Pero bueno, si no puede, vamos a tomar la cámara, la captura en 5. Espera, de aquí. ¿Qué hago? No, yo soy el que tengo que cuadrar. Nosotros siempre. 5, 4, 3, 2, sonrían. Muy bien, quedaron muy lindos. Sí, creo que esta vez sí quedamos. Quedaron como los pingüinitos de Madagascar. Quedó Andrés, Gorditos Ruth y bonitos. y Debbie Esmeralda mirando hacia el mismo lado, como hacia un lado. Entonces, Pero quedamos bien, quedamos bien. que Dios los bendiga. Listo. Se van a encontrar en el próximo club, entonces muy, muy bendecidos con eso. Que siga Dios bendiciéndoles a través de esa lectura de Dama en Espera. Yo creo que dijo el hermano Francisco Holguín, lo que beneficia al ganso, beneficia a la gansa. Traducción. Si benefició a Paulita, les va a beneficiar a ustedes también. Estoy totalmente seguro. ¿Quién escribió algo de Sí, espérame, ya veo que escribió. Dice, Dios los bendiga, estamos en el Fruer. O sea, estamos hablando con las Mata, ¿o sí? Dios les bendiga, saludos. Todos franceses, yo sí decía, ¿y ese qué? ¿Y ese de dónde salió? Ese no lo conocemos. Bonjour. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hagan bien que puedan al próximo. Sí, el próximo es el vecino, el de al lado. Ese es el prójimo. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, que estén bien, que descansen. Les bendiga a los chicos Moto. Saludos. Me toca finalizar, ¿cierto?